El mercado del wellness está saturado. Cafés, hongos funcionales, superfoods, suplementos adaptógenos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una marca como Rice Superfoods logra destacar y escalar? En este episodio vamos a analizar cómo su propuesta de valor se convierte en una narrativa clara, cómo se construyen ángulos de venta simples pero potentes y cómo esa claridad se traduce en anuncios que pueden escalar. Este capítulo les va a gustar mucho, sobre todo a las personas que trabajan con marcas de suplementos o son dueños de marcas de suplementos y están buscando aumentar la recurrencia en sus clientes y están sobre todo mirando harto el LTV. Yo soy Vale Humada Yo soy Tomás Corona. y esto es un podcast de anuncios. Bueno, este capítulo va a ser bien interesante, como decías tú, para las marcas que o quieren una recurrencia, quieren entender cómo le pueden dar recurrencia. Vamos a hablar de la importancia de la recurrencia, del LTV en lo que es escalar los e-commerce. Vamos a ver el ejemplo de Rice, que es una marca, para explicarlo en simple, una marca que nació hace poco, hace un par de años, creció muy rápido, una marca de café, ¿ya? Café con hongos adaptógenos, ¿ya? Que es una industria más o menos nueva, ¿cierto? Básicamente nace como una versión optimizada de este ritual diario del café. No crearon una necesidad nueva, ¿cierto? No fueron a competir contra Nescafé o los cafés de Estados Unidos o del mundo, sino que trataron de reconfigurar, educar y crear una propia subindustria dentro de esta industria gigante. Vamos a ver también un poco de eso. Y bueno, por eso han podido crecer tan rápido. Vendieron en su primer año, 2022, $18 millones en el año. En 2023 casi 100 Tremendo millones de salto. dólares. Tremendo Tremendo salto. salto. Y según estimaciones, bueno, y en 2025, el año pasado, ya llegando a los $300 millones al año. Así que unos crecimientos. Y esto es solo considerando la web o toda la parte digital. Así es. Sí, ¿qué dónde son los más fuertes? Hoy día vamos a analizar un poco la estrategia de eso. Han sido muy inteligentes, así que por eso es una marca que yo quería tocar hace rato. Así que, bueno, lo primero que vamos a tratar de ver es justamente cómo han podido adquirir a tanto cliente tan rápido con lo que es la oferta, ¿cierto? La oferta de adquisición. Sí. Así que, dale nomás. Yo me gustaría detenerme igual harto en esto de que reconfiguran finalmente un hábito. No fueron a buscar quizás un nuevo producto que tenía que, no sé, pues suele suceder en el wellness que siempre uno quiere hacer upgrades, ¿verdad? Como que hay algo nuevo que hay que meter porque, no sé, ahora está todo el tema de, no sé, el tema de salmón que te ponen Claro. porque hace que el colágeno salga más y eso es algo nuevo. Claro. Van sumando nuevas necesidades. Aquí no. Aquí se fijaron en un hábito que ya tiene una recurrencia alta, que es el tema de tomar café todos los días. Y en un mercado como el de Estados Unidos, el café es un hábito súper importante. Hay toda una cultura en torno al café, por eso se entiende que muchas marcas de café allá son tan importantes. Y este que al final no es un café, no es granos de café. Acá estamos hablando de hongos adaptógenos, ¿verdad? Claro, claro. Sí. Bueno, y es súper importante lo que decís tú porque es el TAM, ¿cierto? Como el total del mercado al que pueden llegar era gigante. Era gigante. Trataron de meter algo nuevo. Exacto. Y eso es una cosa importante. Yo creo que hay que analizar tanto marketers como gente que quiere crear su marca o como que ya tiene su marca, como qué tan grande es mi mercado para poder escalar. Porque yo, aunque quiera, si yo estoy en un mercado demasiado nicho, no voy a poder escalar igual que lo hicieron ellos, ¿cierto? Que el mercado es gigante. ¿Cuánta gente en el mundo toma café? Exacto. Probablemente, no sé, el 90%, Sí. mucha gente. Así que sí, muy importante tener en cuenta cuando analizamos la escala. Exacto. Y ahora vamos a estar mostrando acá en pantalla todo el tema de la oferta porque vamos a analizar la oferta directamente en la página web. Hoy día sí, justamente en este momento están viendo la página de Rice, les va a aparecer una oferta en particular que tiene que ver con hay un día ya que es como el Día del Presidente y generalmente se hacen muchas ofertas en torno a esto, pero no quiero que nos centremos en eso porque el tema del descuento siempre va a estar presente en la mayoría de las marcas. Acá quiero que miremos bien cómo está construida la oferta, más allá del primer banner que se va a mostrar. Acá están tratando de explicarnos rápidamente, desde la imagen hasta la pequeña descripción que tiene,
que este es un café. Es más fácil explicar qué es a través de la palabra café, aunque no tenga granos de café. Es una forma fácil, lectura rápida, pero de todas formas te dicen que es un café de hongos. Si ven la imagen, y que esto es algo que yo discuto harto con algunos dueños de negocio, la imagen tiene que estar muy bien preparada y ocupar también elementos. Al ser polvo, el producto en sí podría dejar de ser atractivo y se tiene que explicar bien. Por ende, la primera imagen vamos a ver el packaging y vamos a ver inmediatamente dónde se usa. Aunque esto sea súper obvio, es importante. Es muy distinto poner solamente el packaging y que diga café de hongos y dejas solo eso. Esto pasa un montón cuando sacan esta típica foto bodegones y no se preocupan de explicar el producto en sí, entonces el cliente rebota un poco. No, No lo entiendo, no entiendo por qué dice café de hongos, cómo se toma esto, claro. es suplemento. No, te ponen una taza de café, te ponen una cuchara para que se vea un poco el componente y si después sigues avanzando en las imágenes vas a ver un poco ya cómo están los ingredientes, cómo está compuesto, cómo se toma frío o caliente, seguimos avanzando, cómo se prepara. Hay también prueba social, hay testimonios, está también toda la información nutricional. Y esto es muy importante, aunque no lo crean, es muy importante que esté toda esta información para que las personas entiendan el producto fácil, sencillo, sin sobreexplicar. Acá no hay nada, no hay tantas palabras en este primer bloque de oferta. Sí, son puros iconos y eso es súper importante. Tanto la oferta en sí, que ya vamos a hablar de la oferta en sí, como lo que es la descripción de las imágenes. Es un error, o no error, pero cosa que veo mucho con los clientes cuando empezamos a trabajar. Como lo veo yo es que antes la gente era un poco más paciente, ¿cierto? Entonces iba y Claro. se daba el tiempo de leer todo esto en la página web. Hoy en día, si no tienes esta información en tus imágenes del producto, básicamente vas a perder un montón de gente, Sí. ¿cierto? ¿Qué contiene? Si te das cuenta, en alguna de las imágenes tiene todos los hongos, ¿cierto? Todos los ingredientes que tiene, cómo se ocupa, cómo se toma, se puede tomar caliente, se puede tomar frío, cuáles son los beneficios, ¿cierto? Que voy a obtener. Entonces, si no tienes eso en las imágenes, que es lo primero que el cliente ve, si no lo ve ahí, probablemente va a saltar, ¿cierto? Sí. Se va a ir, va a perder interés. Así que, Por- súper importante. Porque esto de otra forma, ¿cómo se vería? En un gran texto descriptivo, Claro. ¿verdad? Todos los componentes son eh, algo de león y te van a explicar todo lo que es. Acá no lo necesita realmente. Realmente no hay una gran diferencia cuando tú lees los componentes. No es como cuando tú dices, voy a leer qué es este hongo, a ver si es que decido o no decido la compra. Claro. Son esos pequeños detalles que a veces los clientes también quedan ahí súper atrapados de cómo lo describo. Este es un muy buen ejemplo de cómo se describe. Después, y esto me llama mucho la atención, esta marca multimillonaria solo tiene 2 sabores, solo tiene un producto. Este es el producto que se vende, ¿verdad? Claro. Solo tiene 2 sabores que tiene que ver cómo les debe gustar. Uno es medio, que es como por el tostado, por el intenso del sabor, y el otro es dark, que es el más pesado o el más fuerte de sabor, que de hecho acá te muestran que es el más vendido. Y después ya pasamos a lo que realmente importa, y esto es algo que me gustaría que todas las personas que quieren trabajar la recurrencia tengan en consideración, que tiene que ver con cómo captar al primer cliente. Una persona cuando ve esta oferta y ve de inmediato el producto solo o una bolsa sola, va a ver el precio y el precio ya podría ser conveniente. No hay mucha fricción para poder elegir este tipo de producto, sobre todo si tiene una oferta, pero hay algo que está hecho así, de esta forma en la página, que te lleva la mejor oferta, el mejor deal. Y vamos a conocer el kit starter. Y el kit starter es el mismo producto, pero acá te empiezan a contar por qué es la mejor opción. Y de hecho se ve súper irresistible. O sea, te suben un poquito más y te están regalando un tumbler, una crema de caramelo, 2 cucharitas, te llevas al tiro 2 paquetes, eso quiere decir que te sirve para 2 meses, APP. La Y en verdad, caja. claro, a la caja, que eso ya tiene que ver con branding. Hay como un posavasos, creo que está ahí. Sí. Todo eso porque quieren que esta persona que va a comprar por primera vez tenga una experiencia premium, que además es súper conveniente. De verdad que es un ticket normal, es un ticket bajo, de hecho. No, Sí, es un ticket bajo para el mercado americano y al final, si ves todo, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 cosas que te llevas por $50, que a mi impresión debería ser como un ticket de $30 en lo que es el mercado latino. No es claro, nada, no es nada del otro no mundo. es nada del otro mundo. Entonces, si tú vas y comparas
te llega otra marca, un anuncio, por ejemplo, de otra marca, lo mismo, y vas a la oferta o a la Ujú. página y no tiene tanto, te dan solo el café, como es obvio a quién van a elegir. Es obvio. Y quizás es muy obvio para nosotros, pero muchas personas van a ver esto y van a decir, ya, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? No es tan difícil cuando empiezas a comprar también pensando justamente en cómo captar este primer cliente y no pensar solo, entonces voy a hacer una mega oferta con un Claro. mega descuento. Eso no te va a ayudar a fidelizar tanto como esta primera impresión. Y de hecho, si bajas un poquito más en la página, te van a decir el mejor valor y regalos gratis. El regalo gratis impulsa mucho la venta. Ya te van a explicar todos los reviews que tienen, las 2 bolsas que te vas a llevar, y ahí empieza el listado de regalos. El tumbler, la crema de viaje, es un magneto, ese Ya. no es un posavasos, el magneto. Está el scoop, que también es para medir, o una cucharita para revolver, y además tienen bio gratis. Está buenísimo. Yo lo compraría. Sí, así. Probablemente no me lo voy a tomar. Pero si quiero probarlo, probablemente voy a partir por acá. Como decíamos, la fricción es muy baja. Entonces, todo el esfuerzo que vayan a hacer después con anuncios y que alguien llegue acá, si soy un cliente que recién estoy conociendo la marca, va a ser mucho más amable la conversión, mucho más rápido y no está tan sobreexplicada en la web. Después solamente hay prueba social. Hay una garantía súper buena también que habla de los 30 días para probarlo y si no te gusta, te van a devolver el dinero. Y obviamente cómo se prepara, porque también es un producto que podría tomarse como algo muy nuevo, entonces se ocupa igual que el Claro. café o no, esa podría ser una fricción, la dejan súper clara con un GIF y con unos 5 pasos. Claro. Entonces está súper bien construida la oferta y esto va a ser también cómo nos vamos a empezar a analizar de aquí en adelante, cómo se trabaja la recurrencia. Y bueno, ojalá que sepan el concepto, si no quizás lo podríamos explicar, qué es la recurrencia y qué es el LTV. Sí, dale. Ya, entonces, la recurrencia tiene que ver con cada cuánto están comprando tus clientes. La idea es que tú pienses un producto, sobre todo si es de consumo, para que después de X días tengan que volver a comprarlo. Para que una persona te vuelva a comprar, tiene que pasar varias cosas. Que le guste, que tenga facilidades y que sientan que como cliente tengan algún tipo de beneficio, ¿verdad? Claro. Uno siempre dice, pucha, les compro siempre, mínimo espero que. Claro. Ya, todas estas cosas tienen que ver con tú pensar cómo este cliente te va a seguir comprando en el tiempo. Y de ahí pasamos al LTV. Sí. Bueno, el LTV básicamente es el lifetime value del cliente, ¿cierto? Es básicamente, para explicarlo simple, es como cuánto un cliente en toda la vida de cliente me compra, ¿cierto? Sí. Ya sea en plata, ya sea en número de compras, ¿cierto? Puede ser que La idea es tener el dato, ¿cierto? Hay algunas aplicaciones de Shopify como Lifetimely, creo que se Sí, llama, lifetime. en donde te explica el LTV, lo puedes sacar manual también, pero es súper importante tener este número, porque te permite, y sobre todo, una de las grandes cosas que yo creo que hizo Raíz fue que el modelo del negocio de esta marca está basado en el LTV, ¿cierto? En el Ujú. LTV. Hoy en día, una cosa que veo un montón, sobre todo con marcas que incluso no están recién empezando, que ya están facturando regularmente 50, incluso $100,000 al mes, que está bien, es que siguen viendo Facebook como la máquina que les va a dar la rentabilidad ahora, Ahora, ¿cierto? sí. Como que se preocupan mucho de la rentabilidad en Facebook, lo cual no está mal. No está mal, sobre todo en un principio, cuando estás recién partiendo, necesitáis validar el producto, necesitáis hacer plata para poder seguir invirtiendo, pero Em, claro, llega algún momento en donde ya tienes Product Market Fit, ya estás teniendo alguna facturación recurrente mes a mes, en donde si te sigues enfocando en la rentabilidad en Facebook, te está haciendo más mal que bien, a mi parecer, en la mayoría de los casos. Porque Facebook, hoy en día, todos lo sabemos, es caro, ¿cierto? No es el canal de adquisición o el canal de ventas más barato, ¿cierto? Hay canales mucho más baratos, idealmente orgánicos, idealmente email, son mucho más baratos que Facebook, por ejemplo, SMS, ¿cierto? WhatsApp. Entonces, cuando estás enfocándote solo en Facebook, en ser rentable, estás enfocándote en el canal más caro. Y sí, es el que más conocemos, ¿cierto? El que más fácil, entre comillas, porque ni siquiera es fácil, pero es el que más conocemos, que nos puede dar rentabilidad o ventas rápidas, ¿cierto? Entonces, el problema es que los costos se han ido aumentando, los costos van a seguir aumentando, ¿cierto? Hoy en día va a ser cada vez más difícil. Ya está siendo difícil para la mayoría de las marcas ser rentables las compras en Facebook y va a seguir siendo difícil. Entonces,
el juego del e-commerce está cambiando en ese sentido un poco y marcas que se empiezan, que ven a Facebook y cambian el paradigma y lo empiezan a ver como una máquina de adquisición de clientes o una herramienta de adquisición de clientes nuevos, más que una herramienta con la que yo tengo profit, ¿cierto? Ganancias este mes. Claro. Las que hacen lo primero, ¿cierto? Las que se enfocan en adquirir clientes y después tratar de venderle a ese mismo cliente y ganar plata en el segundo, tercero, cuarto mes, o en todos los meses que vienen, ¿cierto? Idealmente, van a ganar. Y eso es básicamente lo que hizo Rise. Yo escuché de una persona muy cercana a uno de los growth marketers el growth manager de Rise, que estaban escalando con 0.3 ROAS, con 0.3 ROAS. Que igual es un ROAS normal en Estados Unidos. No sé si sería tan normal, yo encuentro súper bajo. ¿En Es serio? bajo. Yo creo que sobre uno. Sobre uno es como más normal. Sobre uno es más normal, Ya, ¿cierto? pero a gran Hasta uno escala, sí. como lo está haciendo Rise, quizás es algo que están dispuestos a. Sí, porque al final es una de las cosas, como si tú te preguntas hoy en día, la mayoría de las marcas con las que yo trabajo, con las que tú trabajas, y a poca gente le escucho, ¿cierto? Que está con bajo 2, por ejemplo, No, que se escalan con mueren. bajo 2, se mueren, Sí, se ¿cierto? mueren. Porque están tratando de buscar la rentabilidad Sí. en la plataforma. Sin embargo, cuando tú tienes tu LTV, tú sabes que, no sé, el 40-50% de las personas te van a comprar en el segundo mes, en el tercer mes y en el cuarto mes, tú puedes pujar un poquito más en Facebook, ¿cierto? Hacer que la compra inicial sea un poco más cara. Quizás no eres rentable en la primera compra, quizás quedas ahí en break-even, ¿cierto? Igual no ganas ni pierdes, pero tú sabes que la segunda va a ser más Claro. vas a ganar la plata y después al tercero también. Entonces, eso, que es lo que han hecho, imagínate, 0.3, eso es muy, muy poco. ¿Pero por qué? Porque, claro, tienen ese número, entonces desde un punto de vista competitivo, como si tú eres una marca que necesita un ROAS 3 para escalar, va a ser muy difícil escalar a altos niveles. Porque mantener un ROAS 3 a niveles de inversión altos y ni siquiera tan altos, depende del producto, muchas veces es difícil, ¿cierto? Sí. En cambio, si estás compitiendo con una marca que necesita un ROAS 0.3, gran cantidad de anuncios, la gran mayoría de los anuncios probablemente está en ese ROAS 0.3, ¿cierto? Entonces te van a comer, se va a comer toda la competencia. Entonces, te limita al final, te limita mucho el crecimiento cuando tú te enfocas solo en el ROAS en la plataforma, en el ROAS de ahora, y sobre todo si no tienes en cuenta el LTV. Yo creo que muchas marcas tienen el LTV mejor y ni siquiera se han fijado, ni siquiera se han atrevido como a hacer el cálculo y poder como... Yo sé que da miedo, obviamente, porque O quizás... lo saben también, si igual es un concepto que ha estado hace tiempo, se escucha, pero quizás no lo logran bajar, no lo entienden. Claro. Como, ¿en verdad qué tanto importa cuánto aporta X cliente en mi negocio? Claro. Como no lo ven así. Cuando uno lo empieza a bajar más, y casi que lo ves por persona, y dices, ¿cómo puedo encontrar, o cuál es la experiencia que le doy a esta persona como para que compre, no sé, 20 veces en el año? O ha comprado esa cantidad en toda la vida, es un número importante. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho bien con ese cliente que podamos replicar para tener un modelo de negocios que se sostenga? Entonces, que lleguemos a esta conclusión. Ok, no importa si pierdo la adquisición de nuevos clientes, porque yo sé que este cliente va a seguir comprando. ¿Cada cuánto? Ya, ahí calculamos la recurrencia, ahí vamos viendo la frecuencia también. En Shopify existe igual una métrica que tú puedes ver, que ahí te aparece como los clientes que vuelven o que están comprando, te separa los dos tipos de clientes, entre nuevos y los que vuelven. Claro. Y eso igual es una métrica importante de ver, yo la veo en email marketing y la veo en Shopify. Me gusta separar los clientes entre los que han comprado una vez, que tienen una única compra, y que tienen más de dos. Y generalmente vas a ver esa única compra gigante en tu base de datos. Claro. Y debías alarmarte, porque te vas a dar cuenta que en verdad no tienes una estrategia para apuntar a la recurrencia o para tener un LTV sanito, que tú después digas como, ya, este negocio funciona, va a durar en el tiempo. Sí, justamente, de hecho, ese es uno de los primeros análisis que trato de hacer cuando parto trabajando con un cliente. Yo no manejo email, por ejemplo, o no manejo recurrencia, marketing de recurrencia, pero sí trato de como mostrarles como esta es tu tasa de recurrencia actual. Si puedes mejorar esta tasa un poco más, eso te va a permitir pujar más en Facebook y al final va a crecer el negocio como a niveles mucho mayores porque vas a tener
todo mejor delineado, ¿cierto? El viaje del cliente, tus costos van a hacer sentido, ¿cierto? Lo que pagas, tu CPA va a poder aumentar, ¿cierto? Va a poder pagar más por un cliente, pero sabes que ese cliente también va a volver, al final eso te va Correcto. a llevar a mayores, a mayor. Es trabajo porque, sobre todo en un inicio, nos enfocamos mucho en hacer anuncios en Facebook, que es lo más entretenido, es lo más rápido, ¿cierto? Nos trae ventas rápidas, pero el dejar de lado un poco lo que es email, lo que es la recurrencia, Sí. es trabajo porque hay que hacerlo, no es fácil tampoco, pero es algo que es a largo plazo, ¿cierto? Para mí es como un negocio que tiene recurrencia, en verdad es como el negocio o el e-commerce al menos que puede escalar. Así que súper, súper interesante lo que hacen ellos, cómo plantear. Yo creo que esto lo plantearon del principio, ¿cierto? Por eso su crecimiento ha sido tan rápido. Al final eh, tienen súper claro y ellos van a adquisición de clientes nuevos en Facebook, sí o sí. Sí o sí. Y saben que esos clientes ya tienen el dato, que esos clientes o cierto porcentaje de los clientes compran 2, 3, 4 veces, entonces puede empujar y eso les permite crecer mucho más rápido. Entonces, si quieren crecer rápido, este es como el mejor ejemplo de una marca que ha crecido rápido. ¿Por qué ha crecido rápido? Justamente por esto, ¿cierto? Correcto. Bueno, es un poco la oferta y lo que podríamos analizar. Es una oferta fácil de analizar, está bueno que lo ocupen como un patrón. Bueno, no como un patrón, como un inicio. Ahora veamos entonces, pasemos a la segunda parte, que ya es, bueno, ya hablamos del LTV, ahora podríamos hablar quizás un poco de estrategia creativa, ¿Vale? o hay algo que te gustaría revisar antes. Me quería tocar un poco de un concepto súper importante, que es el uso del mecanismo único, de nuevos Ujú. mecanismos para poder destacar en mercados saturados. Lo vamos a hacer bien rápido, pero básicamente, si se dan cuenta, Rice está entrando a una industria enorme que es el café, ¿cierto? O sea, Sí, hay miles de marcas de café de todos los países del mundo, en todos los países del mundo. Entonces, si tú entras a un mercado como otra marca de café más, probablemente vas a perder. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron acá? La industria del café yo la clasificaría en un mercado de sofisticación más o menos 4 o 5, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que la gente ya ha escuchado de todo, como mm, ya tenemos los mejores granos, ya somos los más naturales, ¿cierto? Ha escuchado de todo de de marcas de todo. café. Entonces, hay tres maneras en las que tú puedes como entrar a un mercado saturado, ¿cierto? Y tener éxito. La primera es el nuevo mecanismo, ¿ya? El nuevo mecanismo es una manera nueva, básicamente, en la que tu producto le entrega un resultado al cliente. Y eso es lo que hicieron ellos, ¿cierto? Le da un proceso nuevo, Ujú. perdón, le da nueva esperanza de que puede obtener el resultado que quiere sin necesidad, puede ser obtenerlo si es que no lo ha obtenido o obtenerlo sin los problemas De los de los otros. otros productos, ¿cierto? Entonces ellos entran con el nuevo mecanismo de ellos básicamente son los hongos, ¿cierto? Es un café, pero no es un café normal, es un café con un nuevo mecanismo que son los hongos. ¿Cuál es la ventaja de los hongos, además de que son naturales, etcétera? Es que te eliminan un poco todos los efectos negativos del café, ¿cierto? Tú tienes Claro. energía, pero no te irritas, ¿cierto? No te da ansiedad, te mejora lo que es el sistema digestivo, entonces además Claro, tiene otros efectos como que te deshincha. Entonces es como por eso le llaman superfoods, ¿cierto? claro. Es como que tienen mucho más beneficio. Entonces, súper importante como ellos lo han aplicado, este concepto del nuevo mecanismo, y es súper importante que los que están escuchando, ya sean marketers, ya sean dueños de marca, puedan pensar como, qué es lo diferente de mi producto eh, en comparación a los competidores y cómo Mm, puedo destacarme con ese nuevo mecanismo en el mercado, porque si no tienes nada diferente va a ser difícil, sobre todo en mercados saturados. Ya en e-commerce la mayoría de los mercados están Tan saturado. saturándose y esto puede ser algo tecnológico, ¿cierto? Puede ser un material, puede ser un ingrediente como son ellos, ¿cierto? Puede ser un proceso específico, ¿cierto? Un proceso de Mm, extracción de algo, un proceso de armado de algo. Cualquiera de esas cosas puede ser un mecanismo único o nuevo mecanismo que te permita eh, destacar, ¿cierto? Y poder posicionarte en ese mercado saturado. Entonces, súper importante. El segundo mecanismo para poder diferenciarte en mercado saturado es la nueva información, ¿cierto? Que básicamente educar, para decirlo simple, es educar a la gente por qué, por ejemplo, las otras alternativas no han funcionado y por qué la tuya sí puede funcionar. Y si le sumas además un nuevo mecanismo, puede funcionar mucho ya está mejor. mucho más. Entonces, sí, la educación es súper importante. También te permite llegar a niveles de conciencia un poco más altos, ¿cierto? Gente más enfocada en el problema, que quizás no conoce tu producto, pero tú la educas y la traes, ¿cierto? Mm, Así que súper interesante. Y el tercero es un poco más difícil, que es la nueva identidad, que son cosas que hacen como mm, Apple, Nike, ¿cierto? Que son ya apelar a la identidad. Ya no dicen
ni tenemos un nuevo ingrediente ni nada, sino que apelan a la persona, que es lo que la persona representa. Eso es mucho más difícil. Las marcas Complicado. más grandes del mundo lo hacen, pero claro, es harto nos han- presupuesto eso igual. es harto presupuesto, Sí. sí. Pero los otros dos son súper interesantes para poder Igual bajándolo un poco más, a algo que nos toca a nosotros un poco la fibra, nosotros estamos en un mercado saturado a nivel de servicio. Claro. Si vemos lo que nosotros ofrecemos, hay miles de agencias de marketing, ¿verdad? Uno levanta una piedra y literal aparece una nueva agencia y cada vez es más fácil. De hecho, con inteligencia artificial es mucho más fácil, se supone, que ir y armar esto. Meta te vende, de hecho, esas ideas, como las agencias, Claro. ahora podía ser todos, ya. Podríamos decir, bueno, entonces, ¿por qué tú y yo somos relevantes en este mercado o a alguien le conviene seguir educándose en este mercado? Y es por esto mismo. Siempre uno puede tener una manera única, ¿verdad? Como una nueva forma de hacer las cosas y ahí te vais destacando. Entonces, el hecho de que yo, no sé, e-commerce manager que hace las cosas desde el lado de propuesta comercial o planificación, tomo un rol que la mayoría del mercado no lo toma o por lo menos no lo sale a defender. Y pasa lo mismo contigo con el tema de la estrategia creativa. Y tú estás aprovechando, y los dos estamos aprovechando un espacio en el mercado saturado y por eso nos pasa que nos buscan más o no tenemos este problema de decir, uy, no llegan clientes. Claro. Todo lo contrario, se ve mucho más llamativo de esta la propuesta. Las personas lo quieren probar y dicen, esta sí debe ser la solución. Me están hablando de un problema recurrente. Las agencias hacen esto, y ellos vienen a romper ese esquema con buenos resultados, con atención un poco más personalizada y entienden lo que está pasando en mi empresa Claro. y como que les vuelas la cabeza. Sí. Entonces, es así de concreto. Claro, y sirve para cualquier industria. Al final es un fundamento de marketing, ¿no? Sí. Que si te lo pones a desglosar, lo puedes encontrar para cualquier producto. Entonces, Correcto. y el otro mecanismo que ocupamos es la educación, También, ¿cierto? Es sí. educar, que es el segundo mecanismo, y ocupamos un poco las dos para Ujú. poder destacar en el mercado saturado. Entonces, También. es una invitación como concreta, ya sean dueños de e-commerce, dueños de agencias, lo que sea, a poder entender cómo me puedo destacar, ¿cierto? En un Ujú. mercado saturado, o un nuevo mecanismo, hacer una cosa de una manera nueva, diferente, única, etcétera, y tratar de educar, ¿cierto? Exacto. Dar información. Esto todo servicio. Entonces, nutrición, wellness, skincare, todo aplicable. Todo aplicable, sí. Así que muy, muy interesante. El último tema que quería yo hablar sobre Rise es un poco de estrategia creativa, ¿cierto? Dando algunos ejemplos concretos para que puedan entender a la gente que nos está viendo como cómo ellos piensan, ¿cierto? Y hoy en día se escucha mucho de Andrómeda, Gem, ¿cierto? De la variedad creativa, de un montón de cosas. Entonces, ¿cómo esta marca que crece tanto, principalmente a través de Facebook, está aplicando esto? Entonces, vamos a entrar en eso. Yo creo que la manera en que yo veo la estrategia creativa y tener la variedad de estrategias creativas a través de 4 pilares, ¿cierto? Ujú. Tenemos las personas, que es el primer pilar, ¿cierto? Tener diversidad de personas en tus anuncios. Los ángulos, ¿cierto? Ángulos me refiero a motivos por los que la gente te compra. Quiero más energía, quiero evitar, ¿cierto? Los tiritones en este tema del café. Quiero que sepa rico, ¿cierto? Son diferentes ángulos que pueden actuar o pueden ser interesantes para esas diferentes personas. Tenemos niveles de conciencia, que es el Ujú. tercer pilar, y tenemos diferentes formatos, ¿cierto? Que es el cuarto pilar. Entonces, cada uno de estos tú le puedes dar variedad creativa. Entonces, vamos a estar mostrando ahora en pantalla algunos de los diferentes formatos con los que Rise está generando diversidad creativa, pero también está generando o atrayendo a niveles de conciencia un poco más arriba del embudo, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Para el que no está como familiarizado con el término nivel de conciencia, para explicarlo simple, es qué tan consciente está la gente de tu producto, de tu marca, de su problema, etcétera, en su vida. Entonces tú a través de los anuncios lo puedes hacer consciente de que tiene un problema, por ejemplo, o si es que sabe que tiene un problema, lo puedes hacer consciente de que hay soluciones para su problema, de cómo tu producto resuelve eso, ¿cierto? Etcétera. Vamos a dejar un cuadrito acá Vamos a de dejar los un niveles de cuadrito. conciencia. Sí, también otro fundamento del marketing muy, muy importante de conocer. Entonces, lo que yo veo es que hoy en día, incluso con marcas grandes, el principal problema está siendo, sobre todo con Andrómeda y todo este cambio, es atraer a gente nueva, ¿cierto? Ujú. Atraer a gente nueva, atraer a gente que no conoce la marca, que no tienen quizás mucha conciencia de quiénes son, para qué sirven, ni siquiera saben que tienen un problema, y ellos lo hacen de manera
muy buena y yo quise destacar 3 formatos, ¿cierto? 3 formatos que pueden ocupar también, que vamos a estar acá mostrando. El primer formato es el formato problema-solución, ¿cierto? Un formato de videos. Como lo dice su nombre, ataca o le llega a gente, o el objetivo es transformar a gente que sabe que tiene un problema en consciente de que esta café, ¿cierto? Raíz es la mejor solución para su problema, ¿cierto? Entonces tenemos este primer anuncio que dice el hook, ¿cierto? Si después de los 40 te es imposible bajar de peso, ¿cierto? Esto te puede interesar. Entonces, estamos hablando no solo de un problema, estamos hablando de un avatar también, Sí. mujer, después de los 40 y el problema te es imposible bajar de peso. Y después básicamente lo que hacen es agitar el problema, es decir, explicar quizá un poco o hacer que la gente resuene con lo que le pasa a ella, hablando de que le cuesta bajar de peso, de que ha hecho todas las cosas posibles para bajar de peso, etcétera. Eso es lo que es la agitación del problema. Y después presentan a raíz, ¿cierto? Una estructura súper buena que yo suelo recomendar en este tipo de video es la clásica, ¿cierto? Que es problema, agitación del problema, introducción de la solución, beneficios, testimoniales y llamado a la acción, ¿cierto? Entonces, eso es como el paso a paso que yo debo seguir en mi guión para pasar a la gente por todos los niveles de conciencia hasta que ya invitarlos a comprar, ¿cierto? Ya los hice Sí. conscientes del problema, resonaron con lo que yo hablé en la agitación del problema, les mostré Rise, les mostré mi producto como la solución, les demostré mis beneficios, ¿cierto? Los pasé a testimonial, ¿cierto? Les di prueba social para eliminar objeciones y los llevé al CTA. Entonces, Claro. eso es exactamente lo que están haciendo acá. ¿Sí? Sí, Súper. perfecto. Ahí me quedé pensando un poco en la agitación del problema, que de repente les cuesta mostrarla, como si ya hablaste del problema, ¿por qué existe la agitación del problema? Buen punto. La agitación del problema literal es exagerar el problema, porque aunque suene actuado, entre comillas, es mucho más fácil como sentirse representado Sí. o tener empatía por. Entonces, cuando uno a veces habla de, no sé, dolores menstruales, literal es mostrar así como cuando te agachas. Muchas veces hay videos donde se pone la zona roja, muestran Claro. como los calambres. La agitación del problema, como en palabras bien burdas, sería como cuando tú metes el dedo en la herida Exacto. y como que, porque quieres que las personas reaccionen y que sientan estos dolores y digan como, sí, Eso, exactamente. Yo creo que eso, así lo veo yo. Es como, tú nombras el problema, que es por ejemplo bajar de peso, y después cuando tú agitas el problema, es básicamente que la persona que está viendo el video se sienta identificada con todas las cosas que ellos han hecho, por ejemplo, cómo se sienten en el día a correr, día, ¿cierto? estáis corriendo en el gimnasio, Y estáis no te frustrada, sirve, estáis probaste comiendo pura y ensalada. no bajáis de peso. Son poner todas estas situaciones que le pasa a tu cliente de ese problema. Eso es Exacto, la agitación del problema. claro. Y eso lo que genera es que ellos sientan después, cuando tú les presentas la solución, que dice, ok, Ah, por eso no me resulta, Mm, y esto me va a funcionar, o esta es la claro. mejor solución, ahora todo tiene sentido. Cuando uno le pide esto a los clientes, a veces no les gusta mucho hacer esta unión, como de la exageración del problema con una solución que tampoco es como que tú llegas y presentas la solución. Es una construcción también. Exacto, Partes desde la demo del producto, que es como una introducción donde literal, generalmente es como, para eso existe, y tú muestras el producto, hablas de los beneficios, y a veces exacto, como beneficio 1, beneficio 2, incluso hasta características, claro, y recién vamos pasando como a la solución esperada. No es como no bajabas de peso, te pasó todo esto, ¡pum!, flaca. claro, No, así no es real, por eso la gente como que cree que va a ser ese el anuncio en sí. así es. Y te dicen, pero esto es como un llame ya. Claro, es que tiene la misma estructura, si te das cuenta, es interesante. A mí me ha pasado lo mismo, muchos clientes me dicen, me parece un comercial de Antena 3, ¿cierto? Sí. O de estos comerciales que tú veis. Pero al final es lo mismo, o sea, siguen la Mm, misma, porque la misma es estructura estructura. psicológica, de Sí. escritura psicológica, ¿cierto? Es para tratar de pasar a la gente por los diferentes Mm, niveles de conciencia. Solo que está aplicado en otro canal de ventas que es en redes sociales. Pero sí. no hay para qué ser tan cringe, ¿cierto? No hay para qué Y hacerlo tampoco es tan... tenerle miedo al cringe. Esa es otra cosa que También, he aprendido harto con los anuncios. Como, sí, pruébalo. Lo bueno de un anuncio es que si de verdad te genera demasiado cringe, lo podéis llegar y apagar. No claro. es como un comercial que ya quedó ahí como en una tanda publicitaria gigante. Así es. Y lo otro que hay que ser realista, yo creo que lo más
lo mejor para evitar el cringe es como hablar de cosas que son verdad, ¿cierto? Sí, Que le pasan a tu cliente. No hay nada de cringe en hablar de lo que le pasa a tu cliente y es lo mejor, ¿cierto? Pero sí, me pasa mucho también que tratan o pasan directamente, tienes un problema o te cuesta bajar de peso, este es el producto, ¿cierto? claro. Y falta todo ese bloque de agitación en donde ellos entienden como, oye, eso me pasa a mí, yo Mm, también hago eso y sigo igual. Y esa conexión falta para poder entender, ok, este es el producto que yo necesito. Entonces, un formato súper bueno, yo lo ocupo siempre, es de los primeros formatos que ocupo con los clientes, sobre todo con los que son problemas, productos que resuelven un problema, así que bien interesante. El segundo es el educacional, ¿cierto? O VSL, VCL, Video Sales Letter, es VSL, que es parecido al problema solución, pero va desde un punto de vista más educacional. Y de hecho, si vemos el ejemplo de Rice, que estamos viendo en pantalla, dice el hook. Así es como el alcohol daña tu hígado y qué es lo que puedes hacer para no dejar de tomarlo, algo así, como dejar de tomar de una. Y es mm, muy interesante, ¿por qué? Porque si tú analizas el hook, eh, básicamente te está educando cómo el alcohol daña tu hígado, ¿cierto? Entonces hay un gran proceso de educación, pero también está eliminando una objeción de inmediato, que es, yo sé que el alcohol daña mi hígado, pero ya he intentado dejarlo y nunca he no, podido no puedo dejarlo. bajar. No puedo dejarlo. Claro. Entonces, a toda esa gente que le ha pasado eso, solo en el gancho la atrapa y Sí. después le explica, la educa, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? O sea, cómo el alcohol daña tu hígado. Después pasa un poco que en el video hace lo mismo. Hacen que la persona que lo relata cuenta que él intentó muchas cosas, pero que nunca pudo dejarlo, ¿cierto? Entonces tuvo que encontrar una solución entre medias, ¿cierto? Que se Mm, acomodara a su estilo de vida. Y después presenta la solución, que es Rice. claro. Este es mucho más largo, este anuncio dura 3 minutos y la introducción del producto es al minuto 2. O sea, pasa 1 minuto, 2 minutos completos de educación y agitación del problema y después llega el producto. Entonces, es obviamente en estos anuncios les vas a llegar a mucha más gente que no está ni ahí con tu producto, que no conoce tu producto. Va a meter mucha más gente al embudo a través de la educación. Si el video está bien hecho, los vas a educar para Ujú. entender, para que sean conscientes de por qué tu producto sí les va a servir a ellos. Entonces es tremendamente poderoso como lo hacen ellos y es una cosa que yo trato de trabajar con todas las marcas porque es clave, es clave. Uno de los principales errores que veo hoy en día cuando entro a las cuentas de anuncios es que la mayoría de los anuncios son a nivel producto, es decir, como lo dices tú, Sí. quizás hablan del problema, pero después de inmediato hablan del producto. No hay mucha educación de por qué necesito este producto, ni siquiera de por qué otras soluciones no son tan buenas. Ujú. Entonces, la idea de traer esto para acá es para que la gente que lo está viendo pueda poder ir a su cuenta de anuncio y ver, ok, ¿qué tanto estoy ¿Qué educando a la tanto estoy gente? educando? ¿Qué tanta variedad de Sí. formatos tengo? Es que ahí creo que también hay como una objeción de las personas que venden producto, que es como, es que esto no es un servicio. En el servicio estamos más acostumbrados a tener que hablar harto del problema porque no hay algo como tan tangible. Y claro, pues siento que a veces les cuesta mucho esa parte de educación porque no lo pueden como bajar al Mm, producto en sí. Y la idea es un poco eso, que entiendan, el producto entra al minuto 2, claro, no es el protagonista del claro, video. Por eso educamos sobre algo. En este caso, de hecho, es un buyer persona en específico, de claro. hecho. No es cómo está hecho, cómo lo hicimos. No es un video de branding. No estamos hablando del fundador, no No, estamos hablando de la marca en ese momento. así es. Estamos hablando de un problema que sí va directo a este buyer. Claro, ¿qué va a pasar? Muchas personas no lo van a ver y van a empezar a abandonar el video, ¿verdad? Y está súper bien. Si nosotros finalmente igual queremos que sea hacia esta persona que cumple con estas características. Y nosotros sabemos, porque también hemos hecho BCL sobre nosotros y el programa que vendemos, que el mensaje que te llega es, a mí me pasa esto. Exacto. Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Estoy viviendo eso. Y Eso es lo que quieres generar, eso es, justamente, sí, ¿cierto? Y entonces después llegan a la compra, en nuestro caso, a la llamada de venta, lo que sea, mucho más abierto, ¿cierto? Ya abierto, entienden sí. todo. Y lo mismo pasa cuando vendes un producto. Llegan a la página de producto entendiendo mucho más todo, mucho más Mm. contexto. Entonces, la posibilidad de aumentar o de generar una compra es mucho, mucho más grande. Sí. Sí, El cliente llega finalmente listo. O sea, listo. ya no tiene que ir a informarse tanto porque entiende lo que necesita él. Más allá de qué son los hongos, más allá de incluso del kit starter, podría ya no importarle tanto
porque él quiere probar la solución. Claro. Acá tú le estás presentando después una oferta que te lleva y te dice como, wow, y Más además, fácil aún, claro. además pasa esto. Pero lo importante del BCL o todo este tiempo de educación es que justamente el cliente llega muy filtrado. Así es. Y eso es lo que uno quiere, es lo más rico, lo más fácil de vender así. Sí, sí. Así que, bueno, ojalá que nuestros auditores lo estén viendo, estén pensando Los audios escucha. los audio escucha, cómo lo pueden Es un hacer. video. Y claro, que puedan aplicar estos nuevos formatos. No, Sí. no son formatos que necesariamente solo sirven para marcas de suplementos. Yo creo que al final todos los productos de alguna u otra manera resuelven un problema. En algunos productos, en alguna industria, estos anuncios son más relevantes, probablemente en ciertos, no sé, suplementos o cualquier cosa que resuelva un problema, pero igual se pueden aplicar a otras industrias, ¿ya? Sí. Y este es un ejemplo claro, para dar la última idea, y todos estos videos que estamos viendo acá, probablemente mucha gente ha escuchado como ya, no tienes que centrar tu marketing en el producto, tienes que centrarlo en la gente. Este es el ejemplo claro del cómo, ¿cierto? ¿Cómo puedo dejar de hablar de mí y centrarme en el producto? O sea, centrarme en el cliente para que me compre mi producto, ¿cierto? Así se hace. Estos son los tipos de anuncios que tienen que hacer. Hablar de sus problemas y no tanto del producto. Bueno, vamos con el último formato. Muy interesante también. Yo lo clasifico como un anuncio que va para gente que incluso está más arriba, ¿cierto? Que puede estar incluso inconsciente de cuál es su problema. O sea, ya como lo más arriba que puede estar en el embudo, lo más lejos de la compra, pero te sirve para poder hacerlo consciente de que tienen un problema. Y es un formato que se llama, o yo lo clasifiqué como 5 razones, ¿cierto? Que ellos lo hacen así como razón 1, razón 2, razón 3, y básicamente lo que te muestran son síntomas de que tienes un problema. Entonces dicen, no sé, parte el video así, 5 síntomas de que tienes cortisol alto. ¿Cómo se llama? Joroba de búfalo, red flag. Claro. Hinchazón abdominal, red flag. Cansancio todo el día, red flag. ¿Cierto? Entonces, o incluso algunos videos parten directamente así. Joroba de búfalo, red flag. Esa es la primera frase. Segunda, no sé, despierto cansado después de dormir toda la noche, red flag. Y después te dicen, ok, lo que tú tienes es cortisol alto, ¿ya? Te educan un poco acerca del cortisol alto y después te plantean a raíz como la mejor solución. Entonces, nuevamente, el grueso del video y sobre todo más de la mitad del video es acerca de la educación, de los problemas que tiene el cliente, de qué es lo que pasa, de por qué le pasa lo que le pasa, ¿cierto? Y cuáles son sus problemas y después del producto. Entonces, eso, muy buenos anuncios para poder atraer a gente que está más arriba del embudo, para poder meter gente, o hacer más gente consciente de la marca, ¿cierto? Que al final va a hacer que la cuenta de anuncio en general funcione mucho mejor si están bien hechos, así que para que los puedan aplicar. Son muy, muy, muy buenos, muy interesantes y de seguro que los van a ayudar a escalar. Ese anuncio también es entretenido, que cuando uno está más arriba es difícil que las personas como que a veces hagan un buen engagement Claro. con nuestro video. Las 5 razones se parece mucho a lo que uno consume en TikTok. Estos videos que es como, te voy a contar 5 cosas de... Claro. Es para que lo vean un poquito más, porque para que no se vea tan formal. Igual hay que acordarse que esto igual está en redes sociales y tiene que ser amigable y entretenido, ¿cierto? sobre todo entretenido para que las personas lo quieran ver. Así que yo también confirmo, eso es un muy buen ángulo y un muy buen formato. Ahora vamos a tratar de responder, ¿cierto? O dar nuestra opinión, porque en muchas de estas no hay una respuesta certera de preguntas súper comunes que obtenemos en la comunidad o en el programa en el que estamos, al trabajar con los clientes que nos hacen, cualquier ¿cierto? persona. En Instagram, en Abrir una cajita de preguntas y la pregunta va a ser siempre: ¿cuál es la estructura que debo usar para testear? ¿Debo ocupar ABO? ¿Debo ocupar CBO? ¿Qué debo ocupar? Las dos, ninguna. Exacto. Así que ya, vale, da tu opinión. ¿Doy mi opinión? Ya. Yo aquí tengo una opinión bien, hoy no sé, me dan ganas de decir arcaica o de mañosa. Yo ocupo ambas, pero mi favorita es la ABO. A mí me gusta la ABO, tengo un tema del control que no he podido lograr soltar, pero sobre todo porque me gusta manejar ¿cómo lo puedo explicar? Yo generalmente cuando parto con los clientes investigando sobre sus cuentas, obviamente uno toma toda la información que ya existe
y después trato de estructurar mi propia campaña con las cosas que yo sé que ya funcionan bien, pero sobre todo producto. Yo me baso mucho en la oferta. Entonces, mi idea es testear un poco hasta que encuentre el producto correcto que después voy a seguir profundizando. Generalmente lo hago con CBO. Yo ocupo ABO porque me gusta tener una campaña donde bajo mi interpretación de meta tengo harta información ya y lo único que hago es ir probando productos y entregando la información a ese conjunto de anuncios. Si lo veo desde ahí, me gusta manejar el presupuesto yo según ese producto. Cuando ya encuentro el producto, recién me gusta ir a la campaña CBO, a ir y probar los ángulos y darle a Meta un presupuesto y hacer todo el análisis con el que siempre hablamos. Pero sí tengo esta maña de ocupar primero la ABO como para estar segura de cuál es el producto o si es que ya tenían algo funcionando bien, ir y cerciorarme bien antes de dar un presupuesto, porque en la CBO para mí hay que darle un presupuesto alto. No podemos estar de 20, de 30 muchas veces trabajando porque vaya a darle unos 3 conjuntos de anuncios y necesita más presupuesto. Entonces, en mi respuesta final, yo me quedo con la ABO. Veo. Sí. Ya. Bien. Sí, bueno, de nuevo, para mí no hay ninguna respuesta Mm, correcta. Yo creo que lo más importante, yo creo que las dos sirven, todo mm, sirve. Depende mucho, a mi parecer, de dos temas bien importantes que son. El primero, cuánta plata tienes para testear o para gastar incluso en sí. general en Facebook. Y lo otro es, también a mi parecer, qué tan bueno, entre comillas, eres creando anuncios, como qué tan buen hit rate se llama tienes, que es hit rate es como ya, el porcentaje de anuncios que funcionan bien al menos, ni Mm, siquiera que son ganadores. ¿Por qué? Porque si tú tienes poco presupuesto, ya, digámosle, no sé, $1,000 al mes, $2,000 al mes, y no tienes un tan buen hit rate, es decir, tu experiencia en hacer anuncios o tu experiencia en los anuncios que has subido no es tan buena, ¿cierto? De mm, 10, 1 obtiene venta o 1 sale ganador. Si tú ocupas una estructura ABO, en general vas a, entre comillas, desperdiciar mucho presupuesto fijo en anuncios que probablemente no van a funcionar, Tú no ¿cierto? tienes la seguridad de que... Porque claro, el ABO lo que... Como que la premisa es que tú ya tienes un presupuesto fijo El ABO va a diario gastar en ese anuncio. claro, y además es como en un solo conjunto. Claro. Claro. Entonces, para mí eso es súper importante. Si es que tienes poco presupuesto y tampoco tienes tanta experiencia o sabes que tus anuncios no son los mejores todavía, al menos, yo te recomiendo una CBO, Mm, ¿cierto? Y tratar de ser lo más consolidado posible. Es decir, una campaña, un conjunto de anuncios, idealmente en un principio, y después puedes ir separando conjuntos de anuncios en una CBO. El problema con la CBO, que también es un problema real y probablemente a muchos les pasa, es que muchas veces tú encuentras un ganador o quieres hacer un test que sabes que puede estar bueno y Facebook no le da gasto, ¿cierto? Que pasa, ¿cierto? A mí me ha pasado mm, 1000 veces y ahí hay que empezar a jugar un poco, hacer una campaña perdón, ABO, o hoy en día lo que puedes hacer en la CBO es darle un un porcentaje presupuesto. mínimo de spend, de Mm, gasto diario, un 10%, o lo puedes poner en plata. Entonces eso te permite como solucionar ese problema, pero en resumen, si quieres ser más intencional con el porcentaje con el gasto, ¿cierto? Y sobre todo si tienes algunos pocos anuncios buenos, no tienes demasiado para jugar, ocupa una CBO, porque si es que tu anuncio que subiste ahora no es realmente mejor que el que está, Facebook le va a seguir dando spend al que está y va a poder seguir estable y te permite testear. Si tienes mucho o tienes buen presupuesto y tienes un buen hit rate, o sea, anuncios que hacen en general funcionan bien o la gran mayoría, ahí a mí me gusta separar un poco las campañas, ¿cierto? Y tener una campaña de testeo ABO ujú, y tener una campaña de escalado CBO CBO. donde subo todo lo bueno, ¿cierto? Y ahí Facebook aprende súper bien. Pero la ABO me permite hacer lo que dices tú, Mm, controlar, ¿cierto? Y darle un gasto fijo a cada anuncio y no perder ninguno, ¿cierto? Que en la CBO a veces no tienen gasto. sí. De nuevo, para mí no hay ninguna mejor que la otra. Lo importante es tener justamente esto, claridad en cuál es tu Mm. situación real, tanto de expertise, de dinero, y cuáles son las ventajas de una, cuáles son las desventajas, y tomar decisiones en base a eso. En el primer capítulo igual pueden ver un poco cuando hablamos esto de que hay que fijarse harto en el importe gastado y métricas, ahí creo que profundizamos harto más en eso.
también tiene que ver un poco con eso, cómo lees la data, qué tanta expertise tienes para leer la data. Sí. Yo no me gusta ni siquiera aconsejar que otra persona qué es lo que tiene que usar o qué es lo que tiene que hacer, porque depende de tantas cosas y variables. O sea, es muy distinto encontrarse con un retail a veces que te va a decir Claro. presupuesto infinito, cuál campaña usamos, a un emprendedor. Entonces, es difícil, pero me quedo con lo que tú dices al final. Tienes que empezar a hacer el tema de los ads, soltarte en hacer anuncios, hacer harto de investigación, como para llegar a esta parte y realmente preguntarte cuál funciona mejor. Si no, anda, claro, ocupa el ACBO y empieza a echarle un poco rienda suelta a usar la plataforma, porque Exacto. es la única forma. Y aprovechar de testear. Al final, con cualquiera de las Sí. dos, si tus anuncios son buenos, las dos van a vender. Exacto, eso también es lo otro. Sí. Ya ahí se acaban un poco esto como y de hecho, ojalá se acabaran harto los tecnicismos. Hasta el día de hoy nosotros seguimos escuchando, tienes que segmentar de tal forma, tan Sí, forma. Ya sabemos que no es así. Entonces, alejarse un poco harto de esta parte técnica y preocuparte de hacer un buen anuncio, tener una buena oferta, y estas cosas ya como que pasan a un segundo plano. Podría tener una sola campaña subiéndole el presupuesto constantemente con un par de anuncios y va a Sí. funcionar igual. Así es, sí. Así que ocupen los formatos, que Sí. aplíquenlo a la investigación y que ocupemos los formatos que estamos viendo acá. Estamos viendo ahora. Así que sí. De nuevo, lo importante para mí es eso. Como antes que elegir cuál, porque vas a ver en YouTube, vas a ver acá una opinión, vas a ver en YouTube opinión, vas a ver después otro experto que va a tener otra opinión. Entonces, todo funciona al final. Todo funciona. Sí, todo funciona. A todos, si a él le funciona bien la estructura que ocupa él, aunque sea totalmente lo opuesto, probablemente la va a seguir ocupando y está bien. Pero tienes que entender los fundamentos de cuáles son las ventajas de una, cuáles son las ventajas de la otra. ¿Por qué me sirve más una CBO en un principio? ¿Por qué me sirve más la ABO si es que tengo más presupuesto? El por qué, ¿cierto? Eso es lo importante y eso es lo que yo quería al menos dejar aclarado en este podcast. Sí, esa es la idea. Ya. Otro punto importante es, Tin, tin. probablemente ya todos están chatos de este tema, los que están metidos en Facebook, Gem y Andrómeda, ¿cierto? Sí. O sea, se habla mucho de Andrómeda, pero en verdad Andrómeda es solo una de las 4 tecnologías que ocupa Facebook hoy en día, Meta, para poder ¿cierto? Tomar las decisiones sobre los anuncios, etc. Entonces, queríamos explicar un poco las diferencias y cómo podemos aplicar, entendiendo las diferencias, entendiendo cómo funcionan, cómo lo podemos aplicar después a la hora de tomar decisiones para crear anuncios, para aprender a pagar anuncios, etc. ¿Quieres? También aquí creo que es importante explicar que esto no es algo que recién pasó. Siento que cuando empezaron todos a hablar de Andrómeda es como cambió Meta Claro. y acaba de cambiar, entonces todo se tiene que reestructurar. Y no, en verdad esto es algo que ha estado pasando hace mucho tiempo, Sí. que va evolucionando, que tiene que ver también con cómo la inteligencia artificial, porque entendamos esto. Esto es una recopilación de datos masiva, ¿verdad? Meta ocupa nuestra información para mostrarnos información, para entender cómo funcionamos, y esto siempre ha sucedido. El tema es que ahora sí está mucho más acelerado. Sí. Todos sabemos que Mark ha estado bien metido en esto. Hace tiempo se ha escuchado hablar de los metaversos y todo. Esto está pasando hace mucho tiempo, por eso Meta va cambiando, no solamente de la parte un poco más de la plataforma en sí, porque también cambia constantemente esto que te metan como imágenes con inteligencia artificial. A veces siento que la gente lo reduce a eso. Es como, Andrómeda, sí, ahora ya no tengo que hacer imágenes. Ahora ya no tengo... Hay una confusión porque hay tanta data que es confuso. Yo también, a veces también es como, ya, en verdad, no me importa. Me importa que sigan funcionando los anuncios y tendré que ir poniéndome al día a medida que va cambiando. Pero Andrómeda finalmente es todo esto que ha ido pasando con cómo va evolucionando el algoritmo en torno a los comportamientos de las personas, cómo consumen la información y cómo se nos presenta también. Así es, sí. Bueno, una de las cosas que probablemente hayan escuchado, sobre todo si vieron el podcast anterior o algunos podcasts en los que hemos salido, es que hoy en día Facebook necesita más variedad, ¿cierto? Necesita más variedad de anuncios, necesita más cantidad de anuncios, pero ¿qué significa realmente y por qué con Andrómeda? Como qué es específicamente Andrómeda, qué es específicamente Gem. Andrómeda, para entender bien la diferencia y después entender cómo lo podemos replicar, tú cuando subes un anuncio, tienes
muchos que se llaman como puntos de data, ¿cierto? Desde el copy, el texto que pones en la plataforma, desde la persona que ocupas, el pelo de la persona, el color de piel de la persona, tu producto, la landing page, incluso también la analiza. Entonces, miles de puntos de data. Entonces, Andrómeda lo que hace hoy en día, esa parte de Andrómeda como Andrómeda unitaria, ¿cierto? De las 4, Andrómeda unitaria, lo que hace es básicamente filtrar entre todos estos millones de anuncios, cuáles van a ser más relevantes para ti en base a leer estos anuncios, ¿cierto? Entonces, en base a ver visualmente como las personas que aparecen, los problemas de los que habla, ¿cierto? ¿Cuál es el título? Como visualmente, ¿de qué habla este anuncio? Y hace el retrieval, que es como esta selección y filtro para poder llegarle a ti, ¿cierto? Que eres el usuario final. En cambio, Gem, ¿cierto? Lo que hace es entender y leer puntos de data de análisis de los clientes para poder entender como cuál es su comportamiento y cuál de estos anuncios, qué tan cerca está, según su comportamiento, de poder comprar, por ejemplo, este producto. O sea, ha buscado ciertas cosas últimamente en, eh, en Facebook o en sitios web, o ha apretado anuncios, o se ha quedado viendo algunos videos específicos que hablan de un cierto problema. Entonces, todo este comportamiento que nosotros tenemos, que va desde hacer clics, desde ver ciertos videos, ver ciertos temas, todo eso lo analiza Gem, ¿cierto? Es como ese cerebro aprende de todo eso y después prioriza como, ok, a esta persona, este anuncio, en este nivel de conciencia, por ejemplo, hablando del problema, le va a ser más relevante. Entonces, por eso hoy en día, aquí es donde van los consejos después, que es como, ya, necesitas más variedad de personas. ¿Por qué necesitas más variedad de personas? Porque Andrómeda lee visualmente, ¿cierto? El anuncio tuyo y entiende a quién se lo va a pasar. Entonces, si tú ocupas, por ejemplo, a la misma creadora siempre, con el mismo tono, con el mismo color de pelo, con los mismos ángulos, Andrómeda va a seleccionar que esos anuncios le vayan saliendo a la misma gente, les va a dar la misma etiqueta, ¿cierto? Este Entity ID, que es como esta nueva etiqueta en donde va haciendo que muchos anuncios, aunque sean 10 anuncios diferentes, si son iguales visualmente y hablan de lo mismo, los va a clasificar, no es que los clasifique como uno, pero se los va a entregar a la misma gente. Sí. ¿Se entiende? Entonces, por eso necesitas más personas si quieres llevarle a nuevas audiencias. Hablarle a las mamás ocupadas, hablarle al deportista profesional, hablarle al empresario exitoso y poner visualmente a esas personas también para que Andrómeda lo lea, lo vea, entienda a quién le tiene que llegar. ¿Ya? Y Gem, por el contrario, es aquel que está encargado de esta recomendación, que es necesitas diferentes ángulos, necesitas diferentes niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque analiza, ¿cierto?, todo el comportamiento y puede, entre comillas, entender, ok, esta persona está más cerca de la compra de este producto específico porque ya vio este anuncio, este otro anuncio, entonces le va a salir acá, ¿cierto? Entonces, toda esa lectura, así es como funciona. Es bien interesante, es no tan complicado si lo entiendes así, pero de ahí nacen todos estos, al final, recomendaciones como, no es cantidad, qué es cantidad, qué es variedad, ¿cierto? Que a veces es un poco confuso. Ahora puedes entender como, ok, ¿qué es lo que necesitas hacer? Diferentes personas, diferentes ángulos, diferentes creadores, ¿cierto? Edades, diferentes todo. ¿Por qué? Porque Andrómeda lo lee y diferentes niveles de conciencia. En algunos hablas del problema, diferentes formatos, ¿cierto? Diferentes problemas dentro de los que resuelve tu producto, diferentes beneficios que tiene tu producto también, etc. Entonces, ¿por qué? Porque IEM ve y todo, así que, sí. Esto es un poco cuando los emprendedores te dicen, es que mi producto en realidad aplica a todos. Claro. Ok, si aplica a todos, entonces dime, ¿quiénes son cada ¿Quiénes son una de esas todas? personas? Pero anda y también aníchalas, trata de que lo entienda la plataforma. Esto es algo que yo creo que tampoco la gente se da el trabajo de entender. Es como, tienes que hacer que lo entienda Meta, tiene que entender tu Claro. producto. No puede ser un sobre de café que parezca cualquier cosa en polvo, Claro. porque desde ahí Una puede estar proteína. el error. Claro. Claro, justamente, si es que no se entiende bien como qué es, ni siquiera el producto que hace, se lo puede entregar a A cualquiera. otra gente, sí. Y tú después decís, ay, Meta no funciona. Desde que llegó Andrómeda, Claro. y ahí están los... Por eso también me gusta un poco, a mí por lo menos a las personas que le enseño, es como, obvio, manténganse al día con esto, entiéndanlo, pero céntrense en lo más importante, que es que su oferta tiene que ser clara. Lo que hablamos del principio, el producto en Rice, como lo ponen, no es solo el sobre.
se dan el trabajo de poner la taza de café al lado Yes. con un color que se ve parecido al café, con la cuchara que está mostrando el polvo cómo es, porque tienen que entender el producto. La persona lo tiene que entender, Andrómeda lo tiene que entender, Jem lo tiene que entender, porque tiene que llegar a esta persona que lo va a ver y lo va a entender. Es súper humano en realidad. Sí, po. Es muy obvio, pero, y también entiendo por qué nace tanto este problema, uno también se sesga cuando está haciendo las cosas. Cuando tú estás, ya, cliente, dueño de e-commerce, tú estás haciendo todo, ves tanto tu producto que para ti es obvio cómo es y para qué Claro. sirve, Sí, y no hay que explicarlo. Es como, exacto. Sí. es obvio si está hecho así. O sea, dice que es café de hongos. Ya, pero la foto no lo va a explicar. Tu sobre no lo explica, de verdad que no lo explica. Entonces, Jem en este uno a uno que tiene que ir buscando, no va a ser capaz de decir, ok, voy a pasarle este sobre justo a esta persona que está buscando un reemplazo o un café que lo hace sentir mal. Claro. No lo va a entender. No. Entonces, darle la información suficiente, tú trata de ir, sentarte y entenderlo. Y sobre todo las personas que a mí me dicen, no, si esto aplica para todos, bueno, entonces nombrémoslos, Eso es pongámosle bueno, nombre y claro. apellido. Es bueno que aplique para mucha gente, pero hoy en día tienes que ser específico en tus creativos, incluso en tu sitio web y en Tienen que landing ser pages, específicos. como tratar de ocupar diferentes como para cada uno. En general está funcionando mejor así y por esto que estamos hablando, ¿cierto? Así que, Sí. bueno, muy interesante y sobre todo práctico. Yo quiero tomarlo desde ese punto de vista Ujú. práctico Sí, para que entiendan, ¿cierto? Toda esta teoría, pero después entiendan como, ok, ahora que entiendo la teoría, esto es lo que tengo que hacer, ¿cierto? Es como la idea. Em, y el último punto que vamos a ver hoy es cómo podemos priorizar a estas diferentes personas, cómo las encontramos. O sea, ya, mi producto le sirve a todos, ¿cierto? ujú. Pero ¿cómo sé ¿A quién a, salir a venderle primero? a quién le tengo que vender? O qué nombres o qué personas tengo que poner en mis anuncios? ¿Qué les tengo que decir? Así Quién es primero? que ¿Quién es esto después? ya no es Juanita Pérez, que vive en Las Condes, Claro, está casada, tiene 2 hijos, que era claro. como el buyer persona que antes te hacían llenar. Exacto, que en verdad no sacáis nada accionable porque no... Sí, hoy en día es importante, súper bueno que menciones eso porque yo creo que una buena manera de verlo es como segmentos de audiencia, le llamo yo, Ujú, y sobre todo se puede ver a través de como qué quiere, o sea, de todas las personas o de todos los beneficios que tiene tu producto, como quién se podría beneficiar de ese beneficio, por ejemplo. Ya, mi producto ayuda a aliviar el estrés. ¿Qué persona, qué gente normal, común y corriente podría estar interesado en aliviar el estrés? Están los universitarios, están los estudiantes del colegio, está el trabajador, ¿cierto? Que quiere, no sé, quiere trabajar y poder trabajar bien sin estrés. Está la mamá que tiene hijos, por ejemplo, y que los hijos lo estresan y tienen una vida media agitada. Entonces ya tienes 4. E ujú. incluso dentro de ellos tienes Más, más aún, más ¿cierto? aún. Porque está el Sí, universitario que trabaja, trabaja, por ejemplo. sí. Súper buen ejemplo. ¿Cachai? Está el universitario que le cuesta con las notas, Ujú, que también es específico, pero es un gran parte del universitario o el profesional, ¿cierto? Está el profesional que también hace deporte, por ejemplo. claro, Y ahí tenéis como dos, ¿cierto? Que es mucho más específico que separarlos. Entonces, eh, ¿cómo lo podemos hacer? Probablemente vamos a ver en alguno de los capítulos ya una investigación más profunda, pero básicamente yo lo que recomiendo siempre es ir a las reviews, ¿cierto? Ir a tus reseñas, tanto las tuyas como las de si tienes algún competidor grande, ya sea acá, ya sea en otros países, ir y entender y ver qué es lo que dice, qué es lo que dice la gente, como, cómo lo puedo reconocer, con típicas frases como, esto me ayudó, soy mamá de 4 hijos y esto me ayudó mucho a poder conciliar el sueño en la noche. Típica frase que puedes típico. encontrar, Mm, soy X o trabajo en X, ¿cierto? Toda esta frase y sobre todo el después, me ayudó a dormir mejor la noche. Me ayudó a no tener hambre durante la mañana, por mm, ejemplo. Todas esas cosas te van a ir dando estas enseñanzas de quiénes son y segundo, qué es lo que quieren, ¿cierto? Ya, es una mamá que tiene 4 hijos, pero además tiene problemas para dormir la noche. Entonces, ahí tienes 2 insights como información súper importante que puedes ocupar. correcto. Está el tema de poder ver tu competencia, está el tema de ver también tu audiencia, pero también puedes hacer investigación. No sé si aquí lo tienes considerado, pero a mí me gusta mucho escuchar las opiniones en TikTok. Son También. como súper fuertes y porque son reclamos. Y de hecho te dicen, ¿no te ha pasado que vas a hacer tal cosa ahí? Y te pones a leer los comentarios de sí, 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 sí. Cosa que entres a 3, 4 perfiles y vas a decir, personas jóvenes
que están en la universidad y están todos reclamando por X. Mm. Eso también sirve un montón para darte estos también como entender un poco la complejidad también del por qué. A mí me encanta. Generalmente yo hago eso y digo, se me ocurrió un ángulo de regalo. Claro. Y súper bueno y súper potente y está en tendencia. Y veo que además no es como una tendencia pasajera, sino que es como un dolor que ahora se está hablando, pero es algo que existe hace tiempo. Claro. Sí. Esa investigación es súper buena y a mí, de hecho, como que uno entra en un loop ahí, Sí. llega al principio, pero es bueno igual hacerlo. TikTok es buenísimo porque al final es como el nuevo Google, ¿no? Sí. Es como el Google de la gente joven. Tú puedes buscar Mm. por keyword. Entonces puedes Exacto. buscar, no sé, cualquier producto Sí. o cualquier problema o lo que sea. Y puedes encontrar justamente videos que informen y también comentarios, ¿cierto? De la gente Sí. que le apareció ese video y lo comentó. Así que muy, muy bueno. Muy buen dato. También así lo puedes ver en tu información si ya ocupas Google Ads, que yo tiendo a hacer harto esto. Cuando tú ya tienes todo conectado, obviamente estás con Google Ads hace tiempo y estás recopilando harta data, puedes ver tus términos de búsqueda y no solo ver obviamente las palabras claves por las que tú pujas, sino que entender cómo te buscan las personas. De estas búsquedas, perdón, voy a volver con el tema regalo. Con estas búsquedas uno entiende como regalos baratos, regalos aniversario mujer enojada, como cosas súper, súper específicas que en verdad tú decís como, Te da oye, ángulos, te da en mi idea. menú tengo que tener también regalos y tengo que tener una buena landing que hable de regalos. Y uno cree que de verdad que... a mí me pasa. Yo a veces le voy a buscar un regalo a mi esposo y digo, ¿qué le compro? Sí, pues. ¿Qué le compro? Y empiezo, regalos, hombre, edad, O incluso gustos. hoy en día en ChatGPT, no sé si te ha pasado, por ejemplo, mi polola está enojada, ¿qué le puedo comprar? Y Ajá. antes se buscaba en Google. Antes se buscaba en Google. Y eso sí. lo puedes, ¿cómo lo puedes accionar después a nivel creativo? Lo puedes poner en un hook. Exacto. Si tu polola, Si te tu polola está mandaste, enojada. si tu polola está enojada, este es el mejor regalo Sí. para que te perdone. O si la embarraste hace un tiempo, o si la embarraste con tu novia, esto te va a interesar. Esto te va a interesar. Y ahí, claro, desde términos de búsqueda, porque a mí me gusta hacerlo con Google Ads, es porque son personas que tú no estás pujando por esa búsqueda en particular, pero es literal cómo llegaron a tu marca. Claro. Entonces ya es una persona que ya es tibia, o sea, efectivamente ya salió de esta etapa de awareness. Claro. Y está con el problema ahí súper, súper latente. Entonces, yo creo que es importante igual considerar estas cosas que tienen, que tú ya tienes información en tu empresa. Así es. Muy, muy buen dato. Bueno, ese es uno de los tips que yo podría decir que a mí personalmente me sirve harto, sobre todo porque yo hago anuncios en Google Ads, pero tenemos un montón de cosas más que podríamos compartir, solo que hay tanto que en verdad tenemos que ir a ordenarlo, ver cómo lo vamos compartiendo. Sí. Yo creo que aquí a todos les gustaría que mostráramos el análisis completo que hacemos cada uno, pero lo vamos a hacer de a poco, marca a marca. Depende. Si es que se suscriben, si es que siguen viendo los videos, si es que comentan, a ver si les gusta, porque si nos escuchan. Sí. Así que, bueno, los vamos a dejar hasta acá con un poco esa duda de qué más podríamos mostrarles y los vamos a invitar a suscribirse, a compartir este capítulo y sobre todo comentarnos qué más les gustaría ver, qué temas estamos tocando, quizás no estamos profundizando lo suficiente para que vayamos armando muchos más episodios y información sobre esto. Esto fue el análisis de Rise Superfoods. Suscríbanse. Nos vemos en otro capítulo. Soy Vale Humada. Soy Tomás Corona. Chao.